Si quieren, arrancamos. Hoy vamos a hablar del síndrome de activación macrofágica. ¿Y? Bueno, el objetivo de hoy es definir qué es el síndrome de activación macrofágica, esclarecer algunos datos de la fisiopatogenia para poder ver qué es lo que pasa en los pacientes con esto y hablar un poco acerca de la clínica, el diagnóstico y el tratamiento, ¿sí? Vamos a comenzar con la definición. Es una complicación severa potencialmente fatal de las enfermedades reumáticas. Cuando digo potencialmente fatal es porque hay pacientes que se mueren por esto, ¿sí? Principalmente, ¿de qué enfermedad reumática? De la icota sistémica. La icota sistémica se lleva el porcentaje más alto de síndromes de activación macrofágica en la reumatología pediátrica. Después de eso, las otras enfermedades que pueden citar acá, lupus, Kawasaki y otras que pueden ser las gastritis, las autoinflamatorias, ¿sí? ¿Y por qué se caracteriza? Se caracteriza porque hay una activación excesiva del sistema inmunológico. De esto yo se los voy a mencionar acá, pero hay diapositivas que hablan mejor de esto para que podamos entender todos. Hay una activación de los macrófagos y las células T, ¿sí? Que generan una respuesta inflamatoria hiperexagerada que llevan a lo que nosotros llamamos tormenta de citocinas, que no es ni más ni menos que un aumento exagerado de IL-18, IL-1, IL-6, TNF y otras más, ¿sí? Mortalidad alta, 20%. Esto igualmente es de bibliografía por ahí un poco un tiempo para atrás. Ahora hay terapéuticas específicas que hacen que por ahí estos chicos no se mueran tanto, pero la mortalidad sigue siendo alta. Pregunta, ¿es lo mismo el HLH, la linfocitocina hemofagocítica, que el síndrome de activación macrofágica? ¿Saben si es lo mismo o no? ¿Piensan que es lo mismo? Bueno, no lo saben. Vamos a aprender. La linfocitocina hemofagocítica, sí, se puede clasificar en dos grandes grupos. Las primarias, que son todas las debidas a desórdenes inmunológicos dados por mutaciones, ¿sí? En genes específicos que alteran la vía citolítica. Ahora les voy a contar un poco más de esto para que entiendan lo que pasa, porque esto es difícil, esto no es fácil, ¿eh? Y por otro lado están las causas secundarias, dentro de las cuales están las enfermedades reumáticas. Pero las causas secundarias más frecuentes son las infecciones. Y dentro de las infecciones, el Epstein-Barr, ¿sí? Pero cualquier virus puede llegar a dar un síndrome de activación macrofágica. Por otro lado, después también están las enfermedades malignas, ¿sí? Y bueno, como otra causa, están las enfermedades autoinmunes o autoinflamatorias. Dentro de las enfermedades reumáticas, que es lo que vamos a hablar hoy, vamos a tocar algunas otras cosas porque hay cosas que son parecidas, pero yo les voy a hablar de enfermedades reumáticas. De un tercio a la mitad de los pacientes, ¿sí? Pueden tener esta complicación. ¿Y por qué traemos esta clase o por qué les cuento esto? Porque nosotros en nuestro hospital tenemos una alta prevalencia de icota sistémica y tenemos una alta prevalencia de síndrome de activación macrofágica comparada con el resto de los hospitales del país, quizás. Y eso hace de que los primeros por ahí que ven a los pacientes con síndrome de activación macrofágica en la guardia son ustedes, ¿sí? Un tercio a la mitad de los pacientes. Aproximadamente el 10 al 17% de las icotas sistémicas hacen un SAM profundo o bien con todas las características y aproximadamente entre un 30 y un 40% hacen lo que se llama SAM subclínico, que a veces pasa desapercibido, ¿sí? Pero que igualmente conlleva una alta mortalidad. Lupus del 1 al 9% es mucho menos frecuente y está asociado al debut de la enfermedad y a la enfermedad muy activa, Kawasaki y otras patologías como les mencioné al principio. ¿Cuándo se puede producir? En cualquier momento de la enfermedad, principalmente en la icota sistémica. Cuando le hacemos el diagnóstico, cuando están en recaída, cuando están en periodo de remisión y a veces vienen porque, no sé,
le salió algo en la piel y vienen a la guardia con un registro de 38,5, puede llegar a ser que el paciente tenga síndrome de activación macrofágica. ¿Y qué factores lo pueden desencadenar al síndrome de activación macrofágica? Procesos infecciosos como el Epstein-Barr, ¿sí? Y otros de la familia herpes, pero como les dije hace un rato, otros virus, yo acá les puse este porque es lo más frecuente, y las vacunas, ¿sí? He tenido pacientes que han desencadenado un síndrome de activación macrofágica posterior a la vacuna de la gripe. O sea, es así, pero es cierto. Y en muchos de nuestros pacientes, cuando hacemos cambios en el tratamiento, por ejemplo, disminuimos la inmunosupresión y demás, también pueden asociar o llevar al síndrome de activación macrofágica. Acá vamos a tratar de entender lo que pasa, ¿sí? Para que se produzca el síndrome de activación macrofágica, hay que pasar un montón de cosas. No se sabe todo lo que pasa, ¿sí? O sea, esto ya no es algo que no lo sepa yo en el mundo, todavía no se sabe todo lo que pasa, pero lo que sí se sabe es que hay una alteración en la vía de la citólisis. ¿Cuál es la vía de la citólisis? Vamos a hacer de cuenta que una persona se agarra una infección, ¿sí? No sé, pongamos un Epstein-Barr, ¿sí? Esta célula, la célula blanco, es la célula infectada que tiene el ADN del Epstein-Barr, ¿sí? Y esta célula, que es la célula efectora, son las células que tienen que eliminar a la célula del Epstein-Barr. Se produce toda una respuesta inmunológica, pero dentro de esa respuesta inmunológica, ¿sí? Hay un paso específico que es este, en el cual la célula efectora libera gránulos con perforinas y granzimas que lo que hacen es atacar a la célula blanco para que esa célula blanco se muera por apoptosis, ¿sí? El síndrome de activación macrofágica y en los HLH, esto no sucede. La perforina que llega acá a la sinapsis inmunológica o funciona mal o no funciona o directamente no llega. Hay alteraciones, ¿sí? en las proteínas que forman los gránulos, ¿sí? Que impiden que llegues a la superficie celular y se libere. Esas son enfermedades genéticas, ¿sí? Son los HLA primarios. En el síndrome de activación macrofágica por IJ sistémica, esto, por malo que esté, funciona mal, ¿sí? No se sabe exactamente por qué, se han hecho estudios y hay algunas variantes genéticas, pero no está claro. Pero lo que sí se sabe es que esta vía está alterada, ¿sí? ¿Y cuáles son las células efectoras en el HLH o el síndrome de activación macrofágica? Los linfocitos tóxicos y los natroactivos, ¿sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Entra una infección, el organismo o una persona que tiene predisposición a hacer un síndrome de activación macrofágica, por ejemplo, de IJ sistémica, tiene una disfunción en algo de esas células, ¿sí? Entonces libera, todo mal liberado, no puede matar a la célula blanca, no puede hacer que la célula blanca entre en apoptosis. Entonces, ¿qué pasa? El organismo que dice, vos no me vas a ganar a mí, yo voy a generar más células, más linfocitos T y más natural killer para matarte, ¿sí? Y ahí pasa esto, hay una sobreproducción, una sobreactivación de linfocitos T citotóxicos y natural killer. Pero ¿qué es lo que pasa con estas células? Estas células no solo liberan estas perforinas y estas enzimas que son específicas para producir la apoptosis en la célula blanca, liberan un montón de citocinas. Y esas citocinas las liberan bien, entonces hay una sobreliberación, principalmente de interferón gamma. Este interferón recluta macrófagos, ¿sí? Estos macrófagos, en conjunto con la hiperexpansión de células T, generan toda esta tormenta de citocinas, ¿sí? A su vez, esta tormenta de citocinas activa, ¿sí? Esta IL-18 principalmente, continúa activando a las células NK y a otros linfocitos T, y se genera un círculo vicioso, ¿sí? Entonces es una respuesta inflamatoria exagerada que no se puede parar y los pacientes se mueren si nosotros no nos damos cuenta y no les ponemos el tratamiento oportuno, ¿sí? Bueno, descansamos de esto. Ya pasó la diapositiva. Vamos a los factores genéticos. Acá dijimos, para hacer diferencia con el primario, hay mutaciones, hay variantes patogénicas que producen la enfermedad. Acá no, acá hay variantes que pueden ayudar, pero la diferencia con esto y esto es que acá hay una disfunción de la citólisis que está siempre, pero acá hay una disfunción de la citólisis que se recupera cuando nosotros sacamos la noxa que está produciendo esto
o cuando nosotros tratamos el síndrome de activación macrofágica, ¿sí? Entonces, si bien hay algunas cosas en las que el HLH y el síndrome de activación macrofágica se parecen, pero hay varias cosas en las que no son iguales. Por lo tanto, también ya van a ver que los tratamientos son diferentes, ¿sí? Igual a mí me sirve mucho más, yo quiero que ustedes entiendan qué es lo que pasa para que cuando ustedes se les cruce un paciente con micota sistémica, lo puedan pensar, ¿sí? Y lo puedan por lo menos decir, puede ser un síndrome de activación macrofágica, lo consulto con tratamiento. O voy pidiendo, ¿sí? Y ahora van a ver qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a pedir. ¿Y cuáles son las manifestaciones clínicas de esto? Esta tormenta de citocinas, por todo lo que ya les expliqué, acá hay un montón más de citocinas, más allá de los que yo les comenté, aumentan la fagocitosis, pero bueno, se producen síntomas sistémicos, ¿sí? Síntomas sistémicos como fiebre persistente, linfadenopatía, hepatoxenomegalia, falla multiorgánica, hiperferritinemia, cosas más complejas y más graves como la encefalopatía, ¿sí? La coagulación intravascular diseminada, infiltrados pulmonares, esto lo hemos visto bastante en los pacientes. Pasa muy desapercibido el compromiso pulmonar. ¿Y qué es lo que pasa en el laboratorio? ¿Por qué es cuando nosotros nos ven a nosotros y decimos, puede ser el síndrome de activación macrofágica, pedimos todo lo que pedimos, ¿sí? Porque puede haber falla en las series hemáticas, que eso se produce porque aumenta la fagocitosis, o sea, los macrófagos esos se fagocitan las células hematológicas de la médula, entonces caen las series hemáticas. Hay caída de eritrosedimentación por falla hepática por consumo de fibrina. Hay niveles elevados de las transaminasas, ¿sí? Deterioro de la función renal, ferritina elevada, que en general va paralela al grado de activación macrofágica. Cuanto mayor es la ferritina, mayor es la activación de macrófago, aumento del LDH y los triglicéridos, y en los casos más severos, coagulación vascular determinada, que la podemos ver ¿dónde lo buscamos primero? Por ahí en un paquete prolongado, hipofosfatinemia, alteración de los factores de la vitamina K dependientes, que eso por ahí no lo pedimos tan frecuentemente o tan rápido en el primer laboratorio, ¿sí? Pero sepan por qué pedimos todo lo que pedimos, ¿sí? O qué es lo que esperamos encontrar. Y acá les hago un apartado en el examen subclínico o en el examen oculto. ¿Se acuerdan que en las primeras diapositivas les he dicho que entre el 30 y 40% de los pacientes con síndrome de activación macrofágica, con la hipota sistémica, podían hacer un síndrome de activación macrofágica que no era un síndrome de activación macrofágica florido, ¿sí? Porque el chico que viene con fiebre, que tiene hepatospleno, que tiene polianopatía, ese es más fácil de darse cuenta, ¿sí? Estos pacientes que por ahí llegan con febrícula o sin nada de temperatura, que por ahí encontramos alguna cuestión en el laboratorio, pero nada muy marcado, le cae el blanco con respecto a un conteo anterior, por ejemplo, manejaba 10.000 blancos y ahora maneja 5.000 blancos, pero sigue siendo normal. Estos pacientes, ¿sí? Son los que más pasan desapercibidos, ¿sí? Porque son los más difíciles de darse cuenta. Y en general son pacientes que están con tratamiento, y es muy importante reconocerlo, pensarlo, porque la mortalidad también está dada en nuestros pacientes, ¿sí? ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? Yo acá les puse una tabla de criterios diagnósticos donde están los HLH, dentro de los que son de IJ sistémica propiamente dichos, están unos que se han publicado en el 2016, que la verdad no lo utilizamos casi, ¿sí? En la práctica clínica, y el MS-Score, que a veces sí lo usamos, pero la verdad es que el diagnóstico que nosotros hacemos cuando vemos al paciente, tenemos todos los valores en la mano. Esto está buenísimo, porque cuando uno por ahí está solo, no sabe para dónde ir, sirve un montón, ¿sí? ¿Y cómo tratamos al paciente? ¿Sí? El tratamiento es diferente en cada paciente, según la etiología. Pueden ser corticoides, anakinra, ciclosporina, gamma-globulina, otras, ¿sí? Yo acá les puse esto que lo encontré en un artículo hace poco, que es como un resumen de qué hacer cuando se sospecha, ¿sí? Una hiperinflamación o más. ¿Cómo evaluamos? ¿Qué investigamos en el paciente? Eso es para cuando todavía el paciente no tiene diagnóstico. Está bueno. Cuando nuestros pacientes ya tienen diagnóstico, por ahí
ver si tiene malignidad no sería correcto, porque ya sabemos que tiene hipota sistémica, ¿sí? Y según eso, pensar en indicar un tratamiento, ¿sí? Y como algo muy importante, y esto lo pongo porque más al manejo de cómo lo hacemos nosotros acá en el hospital, es que el diagnóstico y el seguimiento de estos pacientes es interdisciplinario, ¿sí? Acá no es que ustedes van a estar solos para reconocer al paciente y tratarlo. Siempre probablemente estén con alguien de nosotros del equipo de reumatología y en varios pacientes probablemente tengan que intervenir otros especialistas como el infectólogo, el inmunólogo y demás, ¿sí? Esto es importante conocerlo porque quizás a los que no se queden acá o a los que trabajan afuera, los van a tener que reconocer si se los encuentran por la calle, ¿sí? Entonces es importante saber reconocerlo para poder hacer una consulta oportuna, ¿sí? Les traje el caso clínico para, para ver cómo, si les gusta y si disfrutamos. Bueno, el paciente de 4 años, diagnóstico de cota sistémica ya conocido, estaba en remisión bajo tratamiento con tocilizumab, ¿sí? Un anti-LSD. Ya venía hace como un año el chico diagnosticado y venía bien. Concurre a la guardia con un cuadro de 48 horas de 38 de fiebre, 38-39 y secreciones mucosas. Y nada más. En ese momento, en la guardia le hace un examen físico que no encuentra ningún dato positivo, pero por tratarse de un paciente inmunocomprometido, se le pide el laboratorio, donde se tiene 4.600 blancos, una hemoglobina de 13,4, plaquetas de 124.000, y se le solicita el hemocultivo y lo mandan a su domicilio y se citan 24 horas para cultivo. ¿Sí? ¿Qué diagnósticas piensan ustedes que puede tener? ¿Ustedes le agregarían algún examen complementario al paciente? ¿Y qué conductas tomarían? Una plaquetopenia en el laboratorio, que hay que ver si tenía plaquetopenia antes, pues si no la tenía, habría que ver si pedimos otras cosas porque tiene una plaquetopenia. Tenía 250.000 plaquetas en el laboratorio anterior y tenía más o menos 10.000 blancos, 9.800. El paciente de la vida real. O sea, Clínicamente no tenía nada más que la nada fiebre. más que la fiebre, las secreciones mucosas, paciente en re buen estado general, lo valoran en la web, con el laboratorio, lo mandan a la casa y lo citan en 24 horas. O sea, que para mí, ves, la ampliamos el laboratorio. Nosotros al principio a todo el mundo le pedimos capaz una función uraria y un hepatograma, si están así, en, si tienen patologías acá del hospital, con tratamientos prolongados y demás. Yo capaz que pediría eso, pero después no pediría otro estudio. De última, puedes hacer un virológico con las secreciones respiratorias. Bien, sí. Está bien. ¿Y tomarían alguna conducta con el paciente más allá de la que se ha tomado? Bueno, sospecha diagnóstica, infección aguda, respiratoria, síndrome de activación macrofágica, ¿sí? ¿Qué exámenes complementarios pedimos o qué pediríamos orientados a las sospechas diagnósticas que tenemos, ¿sí? Orientados al síndrome de activación macrofágica, un laboratorio más amplio, ¿sí? Y una ecografía abdominal buscando patogeno legal en realidad, porque estos chicos pueden tener aumento del tamaño de las vísceras, y en búsqueda de una etiología infecciosa. Si bien por ahí en un paciente sano, ¿no? Y viene con un catarro, por ahí no es tan útil o no importa cuál es la etiología diagnóstica del paciente, pero en nuestros pacientes que son inmunocomprometidos, saber qué es lo que les produjo este síndrome de activación macrofágica, a veces es útil, ¿sí? Porque, por ejemplo, si es una gripe, vos ya sabés que lo vacunás contra la gripe, o ya sabés que por ahí no le pones la vacuna a la gripe porque le gatilla un síndrome de activación macrofágica. Entonces es importante tratar de buscar la etiología. No siempre se encuentra, la mayoría de las veces no se encuentra. Laboratorio, se le pidió todo esto, ¿sí? También teniendo en cuenta todo lo que les conté de laboratorios en la clase, hemograma, nitro PCR, hepatograma, pongamos TT, VDH, coágulo, función renal, ferritina, purina, ¿y qué tuvimos en nuestro paciente? En ese día ya las plaquetas estaban más bajitas todavía, 97.000 plaquetas. Los glóbulos blancos estaban más o menos estables porque tenía 5.000 el día anterior. El ATGO un poquito aumentada, pero no mucho, 56. Fibri de 148 y ferritina de 1960, ¿sí?
todo lo demás que se había hecho en el paciente, ecografía abdominal, toda la serología, la placa, todo, no se encontró nada. Y comenzamos tratamiento con metoprolol a 2 miligramos por kilo. Antes de ir a las conclusiones sobre se los cuento a este paciente puntual porque es un paciente que quizás uno lo ve y lo mandas a la casa porque lo ves bien, pero un paciente en el que uno sospecha un síndrome de activación macrofágica tiene criterio de quedarse internado, por más que uno vea bien ese paciente. Y se los cuento porque este paciente es del año 2018, pero es vigente. Es vigente porque no cambia el caso clínico, se vuelve a cambiar. Pero es vigente porque siempre nos llegan pacientes que por ahí no lo consultan 48, 72 horas después de que los tienen dando vueltas y vienen cada vez peor. Cuanto uno antes trata esta complicación, más chances tiene de evitar la tormenta de citocinas. Y una vez que se evita la tormenta de citocinas, disminuimos la comorbilidad y la mortalidad del paciente. Si nosotros dejamos que se desencadene la tormenta de citocinas, una vez que está desencadenada, es mucho más difícil pararla, ¿sí? Complicaciones, conclusiones. Complicación grave, ¿sí? Elevada mortalidad, ya lo dijimos. ¿Cuándo sospechamos? Un paciente que viene con diagnóstico de hipótesis sistémica y fiebre y artritis sin diagnóstico, fiebre y citopenias, coagulopatía, o hepatopatía, o hepatosplenomegalia, o poliadenopatías sin diagnóstico. Hemos tenido pacientes, pero esto es mucho más raro, que han hecho síndrome de activación macrofágica sin fiebre. Son un porcentaje ya chiquitito. Son lo menos. Por lo menos cuando el paciente tenga fiebre, sospéchenlo, ¿sí? Siempre sospéchenlo en las IJ sistémicas, en el lupus, ¿sí? En los demás pacientes, por ahí, una IJ obligo, no es necesario que le pidan todas las cosas de síndrome de activación macrofágica, ¿sí? Pero las IJ sistémicas, que pueden complicarse casi en un 50% con esto, es súper importante. ¿Alguna pregunta? Sí. No es el ambulatorio como se tiene que quedar internado. No, digo porque uno lo vea bien, incluso a mí me pasó en el consultorio. O sea, lo recibió el paciente, está bien. Yo he recibido pacientes con fiebre, un catarro, los he internado porque sabía que tenían que internación y el otro día lo estaba pulseando. O sea, que empeora durante las próximas 24 horas. ¿Sí? Yo iba a preguntarte, o sea, en el caso de la persona que llegue con alguien puertas, o sea, Sí. si ya tiene el diagnóstico de hipótesis sistémica y viene con fiebre, bueno, o sea, como paciente como tal, no modulado o suprimido, o sea, los cultivos y eso, y el antibiótico empírico seguro lo ponemos, Seguro. pero ahí es corticoide a alta dosis o estoy. No, ahí cuando ustedes lo reciban al paciente, porque lo bueno de acá del hospital es que nosotros estamos casi todos los días, excepto el fin de semana, ¿sí? Pero cuando ustedes reciban una hipótesis sistémica con fiebre, le vamos pidiendo todo el laboratorio, van descartando las causas etiológicas y nos avisan, ¿sí? Entonces ahí vemos si es necesario, según los resultados del laboratorio, poner corticoides a alta dosis. Ok, ¿Sí? lo esperamos ustedes acá. Para tomar la decisión terapéutica, sí. Para ir pidiendo el laboratorio, está bueno porque a veces va a pasar que por ahí viene un día a la noche. Sí. O sea, porque Esa punta. claro, por el que viene durante el día, porque no hay problema porque estamos. Pero por ahí viene a las 8 de la noche, 9 de la noche, lo van pidiendo el laboratorio, van antibióticos, todas las demás cosas que se le va haciendo al paciente. Si el paciente aguanta y demás, se espera hasta el otro día, si no, nos avisan. En general, cuando suceden estas cosas, a mí de la guardia me llaman. Suele pasar, digamos, no queda el paciente ahí a la deriva. Siempre alguien nos avisa al paciente. Yo tengo una consulta, porque cuando estábamos pensando en qué clases hacer para el público inferior, ustedes tenían como mucho énfasis en hacer esta clase, cuando nosotros por ahí pensábamos por ahí en otras patologías, como por ejemplo el lupus, pero había como mucho énfasis para que pudiéramos pensarlo más. El año pasado. Claro, bueno, pero este año preguntamos por qué, y era porque querían que nosotros tengamos una alta sospecha de síndrome de activación macrofágica, sobre todo en pacientes que tienen una enfermedad de base, porque no se está pensando tanto. Entonces, si un paciente que tiene una AIJ sistémica y viene con fiebre, tiene un foco, y nosotros pensamos que por ahí puede tener un foco respiratorio, pero tiene fiebre, lo ideal para usted sería que, más allá de que veamos que tiene un foco, también le pidamos un laboratorio sospechando el examen, Sí. y en ese caso lo tendríamos que dejar internado también. Depende del resultado del laboratorio.
Pero si el laboratorio, vos ves, por ejemplo, el paciente tenía, no sé, 300.000 plaquetas y ahora tiene 150.000 o 200.000, que ya hay una caída relativa más. La mayoría de estos pacientes, no todos, porque varios pierden seguimiento, pero la mayoría de los pacientes tienen un seguimiento estricto cuando nosotros vamos para el hospital, entonces tienen laboratorios cercanos. Entonces vos por ahí capaz de tener un laboratorio de hace un mes o un medio que tenía, no sé, 250.000 plaquetas, vos lo ves y tiene 120.000 plaquetas. Tiene los blancos a la mitad, o tiene la hemoglobina también que le cae. Por lo menos poder hacer ese análisis con el hemoglobina, porque la ferritina de repente no nos va a salir, Tener. pero hacer el análisis con esto. Las cosas que van a salir en la guardia son un hemograma, un hepatograma, un coagulograma. Yo creo que es lo que más le va a servir. Si tiene coagulopatía, ya es como que de cabeza ya está, digamos, o sea, es como lo más probable. Si tiene, lo primero que se altera en el síndrome de activación macrofágica son las transaminasas, aunque sea en un grado leve. Es lo que está escrito en la literatura. Y posterior a eso comienzan todo lo relacionado con lo hematológico. Entonces, por ahí con esas cosas, un eritro que si antes estaba alta y ahora está baja, también sirve. Una PCR que, bueno, para estar aumentada probablemente sea un proceso infeccioso. Hay cosas que los van a orientar un poco, pero acuérdense que en estos pacientes, ¿sí? En el síndrome de activación macrofágica de causa reumática, los estímulos infecciosos son los principales gatillantes. Entonces, lo más probable es que ustedes encuentren las dos cosas juntas. No van a encontrar un gatillante, o sea, un síndrome de activación macrofágica probablemente es un gatillante. Lo más probable es que haya algo que haya pasado o algo mío, o te diga la madre, ha tenido la hermana que estaba enferma la semana pasada y el chico no tiene clínica de infección, pero probablemente al microorganismo lo tiene. O sea, es re difícil, chicos, esto es re difícil, incluso hasta para nosotros, o para gente que, o los clínicos de acá que son avisados, que vienen, es re difícil este tema. A ver, se puede pasar, sí, pero la clase por ahí es para eso. Esta clase la empezamos a dar el año pasado nosotros, porque nos la habían pedido los jefes del año pasado. Y se puede replantearse, no hay problema. Pero me parece que es importante. Pero porque ustedes están acá, que hacen las guardias acá, reciben los pacientes, son la primera cara a veces para los pacientes. ¿Alguna pregunta? Siguiendo con el ejemplo que preguntó Pamela. Está normal en el laboratorio, estamos por el hecho que por el foco tiene esa fiebre, digo, ¿cuándo se volvería a controlar? Solo estarían 24 horas. A 24 horas, Yo le maneja con fiebre. más si sigue con fiebre, yo lo superaría en 24 horas y le pediría otro laboratorio. Laboratorio cada 24 horas mientras nos maneja, aunque tenga el foco. Que tenga foco. Es que acá el foco no es definitorio, porque No descartar todo. claro, o sea, no es uno o el otro. Es más, vos sabés de que ante un foco infeccioso puede tener sangre. No, eso lo hacemos. Hemos suprimido con fiebre.